Hola, buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir, porque preguntando en la calle se mezclaban un poco los términos. Una cosa son esos productos que se realiza su conservación mediante métodos que los ahuman, y otra cosa son esos ingredientes o aromatizantes que dice producto con sabor ahumado. Eso es lo primero que tendríamos que distinguir. ¿Son dañinos unos, otros? Unos lo son, otros no. Explíquenos. A ver, por un lado tenemos los tratamientos, digamos, que se han hecho toda la vida, los ahumados tradicionales. Los ahumados tradicionales también están legislados, ¿vale? Que nadie se piense que es que esto no está controlado de ninguna forma y solo se permite hacer ahumados con maderas y con humos que estén permitidos y aprobados por la Unión Europea, ¿vale? Aquí todo lo marca o todo lo establece, todos los límites los establece la EFSA, que la EFSA, la EFSA, que lo digo así un poco rápido y ya por costumbre, pues si acaso alguien quiere buscar en internet, la EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Entonces, los ahumados tradicionales que se permiten con determinadas maderas, que estén, pues eso, controladas, que no lleven ningún tipo de sustancia química, etcétera, también tienen unos pequeños riesgos. A ver, no nos equivoquemos ni pensemos cosas muy felices como a veces ocurre, ¿no? A veces las cosas tradicionales o las cosas o los alimentos elaborados de forma tradicional también tienen riesgos. Realmente todos los alimentos tienen un pequeño riesgo, siempre, exacto, ¿vale? De intoxicación alimentaria o lo que sea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los alimentos tradicionalmente ahumados? Pues que sí que existen una serie de sustancias que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pues por ejemplo los benzopirenos nos podemos encontrar alquitranes, por ejemplo, que sí que es cierto que pueden llegar a o que pueden incrementar el riesgo a padecer algún tipo de enfermedad, pues como por ejemplo el cáncer. Pero nos tenemos que comer muchísimo producto ahumado en la vida para llegar a acumular sustancias en nuestro organismo o acumular una cantidad ya que suponga un riesgo para nuestra salud. Por otro lado tenemos los aromas, que es lo que ahora mismo está un poco en el punto de mira, ¿no? Los aromas de humo. Los aromas de humo son aditivos que para simplificar y abaratar costes la industria alimentaria utiliza. ¿Qué ocurre? Pues como todos los aditivos también están controlados y regulados por la EFSA. Aunque un aditivo se apruebe, por ejemplo, a día de hoy, eso no quiere decir que ya esté para siempre jamás aprobado, sino que cada cierto tiempo hacen revisiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión? Que en una de esas revisiones la EFSA, al realizar las analíticas que se estaban realizando hasta ahora, pero con métodos mucho más modernos y mucho más actualizados, han descubierto que algo que no se había tenido hasta ahora en cuenta, pues que podía existir un riesgo genotóxico, ¿vale? Que como bien explicabais, es un riesgo que puede suponer pues, el incremento en la probabilidad de padecer algún tipo de enfermedad, como por ejemplo los cánceres o mutaciones que puedan producir enfermedades genéticas y hereditarias en la población. Bueno, por tanto, en cuanto al método de conservación, podría implicar cierto riesgo si se consumiera en cantidades ingentes, y este tipo de aromas no quiere decir, ¿no? Han podido pasar varios filtros, pero sería revisar, ¿no? O mirar cada etiqueta para ver qué contiene y decidiría si se consume o no. En cualquier caso, no abusar del producto ahumado, sea con aroma o sea como el método de conservación. ¿Sería ese el mensaje, Patricia? Exacto. A ver, realmente tampoco vivimos en una comunidad, en un país en el que se suele abusar de los ahumados como se ha podido o se puede abusar en otros países como por ejemplo Noruega o el norte de Europa, porque allí los métodos de conservación tradicionales incluían este método de conservación. Aquí tenemos otro tipo de métodos como por ejemplo el secado, el salado, que también tienen algún pequeño riesgo, pero no nos tenemos que preocupar. Y como digo, la EFSA está muy encima de estos aditivos. Ahora mismo lo que han dejado un poco es un stand-by, ¿vale? Después de hacer las analíticas, la EFSA ha decidido que esta sustancia puede ser peligrosa, por lo tanto ya esto pasaría a la Comisión Europea, que serían quienes, aplicando los principios de precaución, analizando bien los datos, llegarían a una conclusión y dirían si al final este aditivo, estos aditivos, estas sustancias que se utilizan dentro de los aditivos, hay que prohibirlas o no. Bueno, de todas formas, son propuestas de la Comisión Europea, se lanzan a todos los países, no quiere decir, ¿no? En algunos se consumirá en mayor cantidad que quizá en España. Pero dicho todo esto, a priori sería mejor optar siempre por lo natural antes que esos productos que llevan aditivos o que llevan un proceso de conservación que exige pues ahumarlos, por ejemplo, como sería el caso que nos está ocupando.
Ujú. A ver, en un principio siempre va a ser mucho más beneficioso consumir alimentos naturales, con tratamientos tradicionales, pues eso, que no impliquen la adición de aditivos. Sí que es cierto, en este caso el ahumado, pues no es, digamos, algo necesario. eh, lo que son los aditivos que dan el sabor a humo, me refiero. No es algo necesario, pero sí que es cierto que hay algunos aditivos que son necesarios, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, de los nitratos y los nitritos, que también suponen un riesgo para la salud, pero son necesarios para luchar, por ejemplo, contra las intoxicaciones producidas por botulismo. Entonces, siempre que podamos priorizar los alimentos naturales con menos carga de aditivos, va a ser siempre mejor, beneficioso, pero no nos tenemos que dejar llevar un poco por la quimiofobia que existe hoy en día de los aditivos. Todos los aditivos son malos. No, algunos son beneficiosos y aunque impliquen un riesgo, como decimos, existe el principio de precaución y la Unión Europea lo que hace es un poco sopesar, ¿no?, los riesgos frente a los beneficios que existen. Entonces hay algunos aditivos que sí que tienen riesgos para la salud, pero por contra los beneficios que nos ofrecen también para la salud son los que hacen que la Unión Europea decida aprobarlos. Patricia, aprovechamos que está con nosotros una bromatóloga para ocuparnos de otro asunto, dejamos los aditivos, pero enseguida vamos a hablar con la Guardia Civil porque se ha incautado de una partida de 1.500 kilos de almejas japonesas no aptas para el consumo humano. Y aprovechamos para preguntarle qué ocurre si uno consume unas almejas que no son aptas para consumo humano. Es peligroso porque ahí estamos hablando de marisco. Ujú. Claro, el tema es que la Guardia Civil ha incautado, por lo visto, una furgoneta que iba sin las medidas correspondientes de transporte, pues no se estaban transportando a la temperatura adecuada, con los medios adecuados. Eso que supone que existe un riesgo no quiere decir que el riesgo sea real, o sea, que haya un crecimiento de microorganismos real. Simplemente por precaución, esta partida de almejas digamos, se ha sacado de la circulación, del comercio, porque existe un riesgo de que durante ese transporte, obviamente no ha habido un control de la refrigeración. El marisco hay que transportarlo en refrigeración o en congelación. Por lo tanto, si no se ha aplicado esas medidas de frío, el riesgo de que las bacterias propias y los microorganismos que pueda llevar ese producto durante el transporte se haya visto muy incrementado. Así que podemos encontrarnos con un riesgo para la salud derivado, pues eso, de diferentes bacterias que puedan producirnos unas intoxicaciones incluso graves, que pueden llegar en personas con un mayor riesgo, en los grupos de riesgo, pueden llegar incluso a producir muertes o intoxicaciones graves que acaben con hospitalización. Bueno, para no generar alarma, aunque hablamos de vez en cuando de operaciones de productos que no son aptos para el consumo humano, hemos hablado aquí en Aragón de carne, hemos hablado también de pescado. Al final, Patricia, es importante recalcar que todos los alimentos en general pasan exhaustivos y rigurosos controles que hacen que cuando lleguen a nuestras manos o a los supermercados estén en perfecto estado. Exacto. Tanto la Unión Europea, como te digo, a través de la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, como AECOSAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Nutrición, Comercio, y luego todo lo que son los controles, las inspecciones por parte de los inspectores de sanidad, tanto en nuestro caso del Gobierno de Aragón como de los diferentes municipios, llevan unos controles escrupulosos. La gente realmente no somos conscientes de la cantidad de controles, la cantidad de inspecciones y la cantidad de inspecciones, como digo, que a los que están sometidos los alimentos, para asegurar de que todos los productos que lleguen a nuestros supermercados, a nuestros mercados, a nuestras tiendas de barrio, sean productos que sean seguros. Pues Patricia Sola, bromatóloga, muchas gracias por habernos aclarado estas cuestiones en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros, gracias.